Si llevas dentro la inquietud por los grandes misterios de la fe, y deseas comprender como nunca antes la esencia más íntima de la Semana Santa, te animo desde ya a unirte a esta experiencia. Suscríbete al canal, apoya este video con un me gusta y comparte en los comentarios tu vivencia personal o una reflexión que haya tocado tu espíritu. Con tu participación, esta comunidad sigue iluminando caminos y creciendo en unidad. Deja atrás el bullicio cotidiano, abre tu corazón y camina con nosotros en este recorrido de transformación profunda. Nuestro punto de partida es el Domingo de Ramos, un día marcado por contrastes intensos y símbolos que nos hablan al alma. Aquí comienza la travesía de la Semana Santa, con un acontecimiento que conmueve por su profundidad, la entrada de Jesús en Jerusalén. Los evangelios nos presentan una escena cargada de sentido. Jesús, lejos de imponerse con fuerza o arrogancia, se aproxima montado en un sencillo pollino, un animal que evoca la paz y no la violencia. Con este gesto, él mismo da cumplimiento a antiguas profecías, como aquella del profeta Zacarías: «Regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde, montado en un asno, en un pollino, cría de asna». A su paso, la multitud lo recibe con entusiasmo ardiente. Extienden sus mantos sobre el suelo, un gesto reservado a los reyes, y cortan ramas, palmas y olivos, para agitarlas con alegría, como señal de victoria. Las voces se elevan al unísono: «Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas». Esta palabra hebrea, que significa «sálvanos, te rogamos», expresaba la esperanza profunda de un pueblo que reconocía en Jesús al Mesías prometido, al Rey esperado que traería la liberación. La liturgia de este día refleja perfectamente esa emoción. Se inicia con la bendición de los ramos. En muchas comunidades, los fieles se reúnen fuera del templo con palmas u olivos en las manos. El sacerdote los bendice, y esos ramos se convierten en signos visibles de nuestra proclamación de Cristo como Rey y de nuestra fe en su victoria. Luego, se realiza una procesión solemne, evocando aquella entrada gloriosa en Jerusalén, mientras entonan himnos que exaltan su nombre. Es un momento para manifestar, con gestos y cantos, nuestra decisión de seguir a Jesús. Pero esta alegría no dura mucho. Muy pronto, la celebración se tiñe de otro tono. La liturgia de la palabra en este día tiene un carácter único. Se proclama el relato completo de la pasión de Jesús, según uno de los evangelistas sinópticos, ya sea Mateo, Marcos o Lucas. Ese contraste entre la aclamación inicial y la entrega final está cuidadosamente marcado. La misma multitud que lo ovacionó, pocos días después gritará con furia: «¡Crucifícalo!». La misma comunidad que lo recibe con gozo, será testigo de su sufrimiento en la cruz. Ahora vamos hacia el Lunes Santo, un día que nos sumerge en los eventos intensos de la Semana Santa. Después de la entrada triunfal de Jesús en el Domingo de Ramos, los evangelios nos muestran momentos clave que revelan la autoridad de Jesús y la creciente tensión con las autoridades de Jerusalén. En este día, meditamos sobre dos escenas: la purificación del templo y el episodio de la higuera estéril. Imagina a Jesús yendo al templo, que debería ser un lugar de oración, pero se estaba convirtiendo en un mercado. Él se indigna y voltea las mesas de los vendedores, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». No fue un acto impulsivo, sino una acción profética contra una religión vacía y corrupta que estaba oprimiendo a los más débiles. Él reclama el templo como un lugar de encuentro sincero con Dios, y con esto muestra su autoridad divina. Este acto generó reacciones inmediatas de los líderes religiosos, que empezaron a buscar maneras de silenciarlo. Pero, además de un relato histórico, este día nos invita a reflexionar sobre nuestro propio templo interior. ¿Será que nuestro corazón es un lugar donde Dios puede habitar,
o está lleno de preocupaciones e intereses egoístas. Jesús nos invita a limpiar lo que bloquea este encuentro, viviendo una fe sincera, no basada en apariencias, sino en el compromiso con la justicia y la misericordia. Otro acontecimiento que marca profundamente este día es el episodio de la higuera estéril. Jesús, al sentir hambre, se acerca a una higuera llena de hojas, esperando encontrar fruto. Pero al no hallar nada, pronuncia una sentencia: que nadie vuelva jamás a comer de ti. Al día siguiente, los discípulos observan que el árbol se ha secado desde la raíz. Este gesto, lejos de ser un simple hecho aislado, tiene un profundo significado simbólico. La higuera representa a quienes aparentan religiosidad, aquellos que muestran una fachada espiritual, pero no dan frutos verdaderos de fe ni obras que nazcan del amor y la conversión. Es un llamado de atención sobre el peligro de una fe vacía, que se queda en las apariencias y no se traduce en vida transformada. Jesús nos exhorta a ser árboles que produzcan frutos, a cultivar una espiritualidad viva, auténtica y comprometida con el bien. En el plano litúrgico, el Lunes Santo se vive como un día de recogimiento y reflexión. Las lecturas giran en torno a la autoridad divina de Jesús, la necesidad de una fe que sea fecunda y la creciente oposición que él enfrenta. Es una jornada que nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras incoherencias, a pedir perdón por nuestras faltas y a renovar el deseo de vivir según el Evangelio. Es el momento de preparar el corazón para lo que está por venir, pidiendo la gracia de ser purificados y de producir frutos que reflejen nuestra identidad como seguidores de Cristo. Al avanzar hacia el Martes Santo, el clima espiritual se intensifica. Estamos ya en el corazón de los últimos días de Jesús en Jerusalén. Según los Evangelios, esta jornada se caracteriza por sus enseñanzas poderosas, llenas de sabiduría y verdad, y por confrontaciones directas con los líderes religiosos que trataban de ponerlo a prueba. Visualicemos a Jesús en el templo, enseñando con autoridad a la multitud que lo rodea. Tras haber expulsado a los mercaderes, su figura gana aún más atención. Los jefes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, molestos por su influencia creciente, se le acercan para cuestionarlo. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado ese poder? Jesús, con sabiduría divina, responde con otra pregunta, haciendo referencia al bautismo de Juan. Una simple pregunta que los deja sin respuesta, pues contestarla significaría contradecirse ante el pueblo. Durante este día, Jesús pronuncia algunas de sus parábolas más incisivas, dirigidas especialmente a las autoridades que lo rechazaban. La parábola de los dos hijos expone la diferencia entre quien aparenta obedecer pero no actúa, y quien, aunque al principio se resiste, finalmente cumple la voluntad del Padre. Es una denuncia clara de la hipocresía espiritual. También narra la parábola de los viñadores asesinos. En ella, Dios es el dueño de una viña que envía mensajeros, sus profetas, al pueblo. Pero en lugar de escucharlos, los siervos son maltratados y rechazados. Finalmente, envía a su propio hijo, pero los viñadores deciden eliminarlo para quedarse con la herencia. Es una alegoría clara de la historia de la salvación y un anuncio implícito del destino que aguarda a Jesús. A lo largo de este día, los distintos grupos religiosos intentan tenderle trampas con preguntas difíciles. Los fariseos y herodianos le preguntan sobre los impuestos, buscando que se contradiga. Jesús responde con claridad: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Con esta frase, establece la distinción entre las realidades terrenas y las espirituales, subrayando que lo primero siempre es el compromiso con Dios. Los saduceos, que negaban la resurrección, plantean un caso complicado sobre una mujer casada con 7 hermanos. Jesús les responde revelando el verdadero sentido de la vida después de la muerte, afirmando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Una declaración que reafirma su autoridad espiritual y deja sin argumentos a sus opositores.
Uno de los momentos más intensos del Martes Santo es el llamado discurso escatológico, también conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. En un espacio más íntimo, lejos del bullicio del templo, Jesús se retira con sus discípulos y les revela lo que está por venir. Les habla de la futura destrucción del templo de Jerusalén, un símbolo que parecía indestructible, y les advierte sobre los signos que precederán al fin de los tiempos y a su retorno glorioso. Jesús no suaviza sus palabras. Habla de falsos mesías, persecuciones, guerras, catástrofes naturales, pero en medio de ese panorama inquietante, lanza una llamada poderosa a la vigilancia, a la perseverancia, a vivir con el corazón despierto. Les enseña que no basta con creer, sino que hay que estar preparados para el encuentro definitivo con el Señor. A través de parábolas como la de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias, o la de los talentos, Jesús enseña la importancia de una espera activa. No se trata de cruzarse de brazos, sino de vivir con responsabilidad, con fidelidad, de multiplicar lo que hemos recibido. Es una enseñanza clara. La fe auténtica se vive con coherencia, con obras, con atención constante a la voluntad de Dios. El Martes Santo, entonces, se convierte en un espejo. Nos invita a mirarnos con sinceridad y preguntarnos, ¿cómo respondemos a la autoridad de Cristo? ¿Le abrimos el corazón o nos resistimos como los líderes de su tiempo? Es un día para meditar en su sabiduría, para confrontar nuestras incoherencias y para renovar nuestro compromiso de permanecer vigilantes, con el alma dispuesta. En la liturgia, este día continúa profundizando en el drama espiritual de la Semana Santa. Las lecturas y oraciones nos empujan a tomar una decisión: o caminamos con Jesús hacia la cruz y la resurrección, o permanecemos atrapados en la tibieza de una fe superficial. Pidamos hoy la gracia de la sabiduría para reconocer su voz, la prudencia para estar siempre preparados, y la fortaleza para resistir las pruebas del mundo. Que su enseñanza nos acuda, que sus palabras resuenen fuerte dentro de nosotros y nos impulsen hacia una conversión verdadera, no de emociones pasajeras, sino de vida transformada. Llegamos al Miércoles Santo, un día cargado de sombras, un punto de inflexión definitivo en el camino hacia la pasión. En la tradición cristiana, este día también es conocido como el Miércoles de la Traición, porque recuerda el momento en que Judas Iscariote, uno de los 12, toma la decisión que cambiaría la historia. La atmósfera se vuelve densa, pesada. Los complots que se tejían en silencio comienzan a tomar forma concreta. La figura de Jesús, que hasta entonces caminaba entre multitudes, ahora está rodeada de sospecha, de miradas que buscan su caída. Los evangelios nos narran como Judas, movido tal vez por la codicia, por la decepción o por razones más complejas que aún hoy generan debate, se acerca a los sumos sacerdotes. La pregunta que pronuncia hiela el alma: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Los líderes religiosos, que buscaban una forma de capturar a Jesús sin provocar revuelo entre la gente que lo seguía, ven en Judas la pieza clave. Acuerdan pagarle 30 monedas de plata. 30. El precio que, según la ley de Moisés, se daba como compensación por la muerte de un esclavo. Ese monto insignificante queda grabado como un símbolo del desprecio humano hacia lo sagrado. Es el valor que se puso a la vida del Hijo de Dios. Una suma miserable que representa la traición más dolorosa, la del amigo cercano, del discípulo elegido, del que compartía el pan y la intimidad con el Maestro. A partir de ese momento, nos dice el Evangelio, Judas andaba buscando la oportunidad para entregar a Jesús. Esa frase sencilla esconde uno de los actos más trágicos y desconcertantes de toda la historia de la salvación. Porque no se trata de un desconocido, sino de uno de los elegidos. Uno que había sido llamado personalmente por Jesús, que había caminado con él, escuchado su voz, presenciado milagros, compartido el pan en la misma mesa. Y aún así, fue capaz de entregarlo.
Es profundamente doloroso imaginar esa traición. Judas se ha convertido en el arquetipo del traidor, el símbolo de la infidelidad más profunda, de las tinieblas que pueden esconderse incluso en el corazón de quienes parecen estar más cerca de la luz. Su historia estremece porque no es simplemente un episodio del pasado. Nos confronta, nos pone un espejo delante. El miércoles santo no es un día solo para señalar a Judas, sino también para mirar hacia adentro, para hacer silencio y preguntarnos, ¿qué formas adopta la traición en nuestra propia vida? ¿Cuándo cambiamos nuestra fidelidad a Dios por las 30 monedas del egoísmo, de la comodidad, del miedo, de la ambición, de la necesidad de aprobación? Porque la traición no siempre llega con estruendo. Muchas veces se gesta en lo oculto, en pequeñas decisiones, en justificaciones que nos vamos repitiendo, en una progresiva distancia interior del Maestro. La historia de Judas nos recuerda que el pecado grave rara vez irrumpe de repente. Es el fruto amargo de un corazón que poco a poco se ha ido endureciendo, alejando de la gracia, cerrando a la luz. Y sin embargo, incluso en este día marcado por la oscuridad, la liturgia nos ofrece un rayo de esperanza. Porque el Evangelio no termina en la traición. También nos muestra a Pedro, otro discípulo que falló. Él negó a Jesús 3 veces. Pero, a diferencia de Judas, Pedro lloró. Y en esas lágrimas, y en la mirada compasiva del Señor, encontró el camino de regreso. El contraste es conmovedor. Judas se encerró en su desesperación y eligió el silencio eterno. Pedro se dejó alcanzar por la misericordia. Y es ahí donde se nos abre una ventana de esperanza. La puerta del perdón de Dios nunca se cierra para quien se arrepiente con el corazón sincero. Al decir haced esto en memoria mía, Jesús no solo deja un recuerdo, deja una misión. Instituye el sacerdocio, confía a sus apóstoles, y a quienes vendrán después de ellos, la tarea sagrada de celebrar la Eucaristía, de hacer presente su entrega, su cuerpo y su sangre, en cada altar del mundo. No se trata de un símbolo lejano. Es Él. Es su amor llevado hasta el extremo. Es Dios quedándose con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero mientras ese misterio de amor se revela en el cenáculo, una sombra ya se extiende sobre la noche. La hora ha llegado. Y tras la cena, Jesús se dirige con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí comienza su agonía. El Hijo de Dios, verdadero hombre, se estremece ante el sufrimiento que se avecina. Su alma está triste hasta la muerte. Se aparta a orar. Se postra en tierra. Suda sangre. En esa noche oscura, Jesús vive el abismo de la soledad. Sus amigos, los más cercanos, no pueden velar ni una hora con él. Duermen. Y mientras tanto, el traidor se acerca. Judas llega con una turba armada. Y con un beso, ese signo que debería ser de amor, sella la traición. Jesús no huye. Se entrega. No lo arrebatan, se ofrece. Con mansedumbre, con firmeza, con fidelidad absoluta al plan del Padre. El Jueves Santo es un día de contrastes profundos. Amor hasta el extremo, traición dolorosa, intimidad sagrada, angustia desgarradora, servicio humilde, abandono total. Y es precisamente en esa tensión donde resplandece con más fuerza el corazón de nuestra fe. Litúrgicamente, este día está cargado de simbolismo. En la misa vespertina se celebra la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Se realiza el gesto del lavatorio de los pies, recordando el mandamiento del amor. Y al final, en un gesto impactante, el altar se despoja, el Santísimo se traslada a un lugar aparte, y comienza la adoración silenciosa, acompañando a Jesús en su noche de agonía. El Jueves Santo nos invita a muchas cosas, a reconocer la grandeza del amor de Cristo, a dejarnos lavar por Él, a aprender a servir,
a valorar el don inmenso de la Eucaristía y a orar con Jesús en Getsemaní. Es una jornada para renovar nuestra entrega, para agradecer profundamente y para velar con el corazón abierto, porque la pasión ha comenzado. El Jueves Santo es, sin duda, el día del amor llevado hasta el extremo. El día en que el Maestro se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos. El día en que el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. El día en que el sacerdocio nace al servicio de la Eucaristía y del pueblo de Dios. Todo lo que sucede este día tiene un peso eterno. Pero la noche no termina con la cena. Tras compartir el pan y el vino consagrados, Jesús se levanta con Pedro, Santiago y Juan y atraviesan el torrente Cedrón. Llegan al huerto de Getsemaní. El aire es denso, la tierra silenciosa. Jesús, sabiendo lo que le espera, siente como su alma se agita. Mira a sus amigos y les dice con una sinceridad desgarradora: «Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo». Se aparta y, en soledad, cae de rodillas. Su oración no es triunfalista, es profundamente humana. «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Lo repite una y otra vez, mientras su sudor se convierte en gotas de sangre. Y mientras él lucha en oración, sus discípulos no resisten. El sueño los vence. La noche se vuelve más oscura. Es aquí, en esta noche santa, donde la obediencia perfecta al Padre brilla con más fuerza. Jesús no huye. Jesús acepta. Por amor. Y entonces, la traición se cumple. Judas aparece. Le acompaña una turba armada, enviada por los sumos sacerdotes. Se acerca a Jesús. Le da un beso. La señal. El gesto más íntimo usado como instrumento de entrega. Jesús es arrestado. Y los discípulos, atemorizados, huyen. La liturgia de este día, tan cargada de símbolos, lo expresa todo con delicadeza y solemnidad. Por la mañana, en muchas catedrales, tiene lugar la misa crismal. El obispo, rodeado de sus sacerdotes, consagra los óleos que se usarán durante todo el año, el de los enfermos, el de los catecúmenos y el Santo Crisma. Es también el momento en que los sacerdotes renuevan sus promesas, en un gesto de comunión y fidelidad a Cristo, el sumo sacerdote. Por la tarde, el corazón del día, la misa de la Cena del Señor. Allí se conmemora la institución de la Eucaristía y el gesto conmovedor del lavatorio de los pies. El color blanco llena el altar, signo de alegría y solemnidad. Pero al final, todo cambia. No hay bendición. No hay despedida. El Santísimo Sacramento es llevado en procesión a un lugar especial, el monumento o altar de reposo. En silencio, los altares quedan desnudos. Se retiran manteles, velas, flores. El sagrario permanece abierto y vacío. Todo habla del despojo de Cristo, del inicio de su pasión. Es una invitación a velar con Él, a no dejarlo solo. A permanecer, aunque sea una hora, en adoración silenciosa, respondiendo con el corazón a aquella pregunta que todavía resuena: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? El Jueves Santo nos llama a agradecer con profundidad los dones inmensos de este día, la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Nos invita a vivir con humildad, a servir sin reservas y a acompañar a Jesús en su noche de soledad. Que nuestra vivencia de estos misterios fortalezca nuestra fe, encienda nuestro amor fraterno, y nos impulse a seguir a Cristo con fidelidad hasta el final. El Viernes Santo es el día más silencioso, más sobrecogedor y más sagrado del año. Es el corazón del Triduo Pascual. Un día sin Eucaristía, sin campanas, sin adornos. Todo en la Iglesia se detiene. Todo guarda luto. Es el día en que el Hijo de Dios muere por amor. Un día marcado por el ayuno, la abstinencia y la oración profunda,
donde el alma se inclina ante el misterio más grande, el sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Desde la madrugada, la Iglesia guarda silencio. No se celebra la misa en ningún rincón del planeta. El altar permanece desnudo. El sagrario, vacío. No hay flores, ni música, ni gloria. Solo la cruz. Todo se dirige hacia ella. Hacia ese madero donde Cristo transformó la muerte en esperanza. Donde el dolor se hizo redención. La celebración principal del día tiene lugar por la tarde, normalmente a las 3, la hora en que Jesús entregó su espíritu. Esta liturgia, única en su forma, se divide en 3 momentos fundamentales. Primero, la liturgia de la palabra. El sacerdote entra en silencio y, junto con los ministros, se postra rostro en tierra. No hay palabras. Solo una oración silenciosa, compartida por todos. Es el gesto de una iglesia que se abaja ante el misterio del dolor redentor. Las lecturas abren el corazón a la contemplación. El profeta Isaías nos muestra al siervo sufriente, aquel que carga nuestros pecados, que no abre la boca, que es triturado por nuestras culpas y, con sus llagas, nos sana. Luego, el salmo brota como un suspiro del alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la carta a los Hebreos nos recuerda que Jesús aprendió la obediencia en el dolor, y así se convirtió en salvación eterna para todos. El centro de esta liturgia es el Evangelio de la Pasión según San Juan. Una narración larga, solemne, que presenta a Jesús no como víctima, sino como rey. Un rey que reina desde la cruz, que entrega su vida con majestad serena. La cruz no es derrota, es trono, es victoria. Después, la oración universal. 10 plegarias que abrazan al mundo entero. Se intercede por la Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren, por los que no creen, por todos. Porque la salvación que brota del madero es para todos, sin excepción. Entonces llega el momento más simbólico y conmovedor del día, la adoración de la Santa Cruz. El sacerdote presenta una cruz, cubierta al principio, que va descubriendo poco a poco. Y proclama 3 veces, este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y todos responden, venid, adoremos. Uno a uno, los fieles se acercan. Se arrodillan. Besan. No es la madera lo que se venera. Es al que colgó de ella. Es un gesto de amor, de agradecimiento, de reconocimiento al sacrificio que nos dio vida. Durante esta adoración, suenan cantos antiguos, himnos llenos de dolor y belleza. Uno de los más impresionantes es el de los improperios, donde Cristo, con voz dolida, recuerda todo lo que hizo por su pueblo, y el abandono que recibió a cambio. Son palabras que llegan hondo y mueven al arrepentimiento. Aunque no hay misa, la liturgia concluye con la comunión. Se reparten las hostias consagradas el Jueves Santo. Porque aunque Cristo muere, sigue presente. Aunque todo parece perdido, su amor permanece. No hay bendición final. No hay canto. Solo silencio. La asamblea se dispersa en recogimiento. El eco de la cruz queda resonando en el corazón. Pero la fe del pueblo no se apaga. A lo largo del día, muchas comunidades se reúnen para vivir el Vía Crucis. Recorren las estaciones del camino de Jesús al Calvario. Sienten con él cada caída, cada encuentro, cada herida. Es un camino de dolor, pero también de enseñanza. Muchos también participan en las procesiones del Santo Entierro, llevando con respeto y devoción la imagen del Cristo yacente y de la Virgen Dolorosa. Es un acto de fe viva, de duelo compartido, de acompañamiento al Redentor. El Viernes Santo nos confronta. Nos pone cara a cara con el misterio del mal, del pecado y del amor que lo vence todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Esta no fue una derrota.
fue el cumplimiento perfecto de la misión del Mesías. En la cruz, Jesús reconcilia a la humanidad con el Padre. Derriba muros. Abre las puertas del cielo. Nos entrega el perdón y la vida eterna. Es un día para el silencio interior, para meditar en las 7 palabras del crucificado, para acompañar a María, firme al pie de la cruz, para reconocer que fuimos redimidos con sangre, para arrepentirnos, y para decidir, una vez más, que queremos seguirle, cargando nuestra cruz cada día. Que la contemplación de Cristo crucificado transforme nuestro corazón, nos llene de compasión por quienes sufren y nos impulse a ser testigos de su amor redentor, incluso en medio del dolor del mundo. Nos unimos a María en su espera confiada. Ella, en medio del dolor más desgarrador, no pierde la fe. Nos enseña a confiar incluso cuando todo parece perdido, a aferrarnos a las promesas de Dios aunque no comprendamos sus caminos. El silencio del Sábado Santo no es vacío, sino lleno de esperanza. Es el silencio fértil del grano de trigo que, al caer en tierra, está a punto de germinar. Es la calma antes de la vida nueva. Un tiempo para contemplar el misterio del sacrificio de Cristo, para permitir que su muerte transforme lo más profundo de nuestro ser, muriendo con él al pecado, al egoísmo, al hombre viejo, para resucitar a una vida nueva. Y esa espera culmina en la noche con la celebración más solemne de todo el año litúrgico, la Vigilia Pascual. San Agustín la llamaba la madre de todas las santas vigilias. No es una simple misa anticipada, sino una experiencia única, cargada de símbolos y signos que nos hacen pasar de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Todo comienza en la oscuridad. Afuera, en la entrada de la iglesia, se bendice el fuego nuevo. De él se enciende el cirio pascual, ese cirio grande y adornado que representa a Cristo resucitado, luz del mundo. El sacerdote o diácono lo lleva en procesión hacia el interior del templo, aún sumido en tinieblas. En 3 momentos, proclama, luz de Cristo, y la asamblea responde, demos gracias a Dios. Poco a poco, las velas de los fieles se encienden desde la llama del cirio, y la oscuridad comienza a retirarse. Al llegar al presbiterio, estalla el canto solemne del Exultet, el pregón pascual. Un himno antiguo, vibrante de alegría, que proclama la victoria de Cristo sobre la muerte. A continuación, la liturgia de la palabra nos lleva por las páginas sagradas del Antiguo Testamento, desde la creación, pasando por el sacrificio de Isaac, el paso del Mar Rojo, las profecías de una alianza nueva y un corazón renovado. Son hasta 7 lecturas, cada una seguida por un salmo y una oración. Tras la última lectura, ocurre un momento que estremece, se encienden todas las luces del templo, suenan las campanas que habían estado en silencio desde el Jueves Santo, y estalla el himno del Gloria. La alegría comienza a desbordarse. Se proclama la epístola a los romanos, que nos habla de morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Luego, por primera vez desde el inicio de la Cuaresma, resuena el Aleluya, cantado con júbilo antes del Evangelio de la Resurrección. Si hay catecúmenos, adultos que han sido preparados durante meses, este es el momento en que reciben el bautismo. Se bendice el agua, se sumergen los símbolos, se cantan las letanías de los santos. Todos los presentes renuevan sus promesas bautismales, renunciando al mal y proclamando su fe. Luego son rociados con el agua bendita, como signo de renovación interior. Es el sacramento por el que participamos realmente en la muerte y resurrección de Cristo. La liturgia culmina con la Eucaristía, la primera misa de Pascua. Es la más gozosa del año. Celebramos la presencia real del Cristo vivo entre nosotros, alimento eterno y promesa segura de nuestra futura resurrección. En esta noche, comulgar es un acto profundamente transformador. Es unirnos plenamente a su victoria. La vigilia pascual es el corazón de nuestra fe. En ella celebramos el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la esclavitud al pecado a la libertad de los hijos de Dios.
Es la noche en que la esperanza se vuelve certeza. La noche en que Cristo vence para siempre y nos abre la puerta de la vida eterna. El Sábado Santo, con su silencio contenido y su estallido de luz en la noche, nos enseña a esperar con confianza. A creer, incluso cuando todo parece perdido. A celebrar con gozo la victoria del que es la luz del mundo, la vida verdadera. Y así llegamos al domingo de resurrección. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Este es el día más importante, el más luminoso, el más esperanzador de todo el año. El día que da sentido a nuestra fe. Como dijo San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado. Y no fue un símbolo, no fue una ilusión. Fue real. Es la victoria definitiva de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, de la luz sobre las tinieblas. Imaginemos aquella madrugada. Las mujeres van al sepulcro con el corazón destrozado, y encuentran la tumba vacía. Un ángel les anuncia, no está aquí, ha resucitado. María Magdalena lo ve, lo escucha llamarla por su nombre. Pedro y Juan corren al sepulcro. Las vendas, el sudario, todo les habla de una realidad nueva. Jesús se aparece. A los discípulos de Emaús, a los apóstoles encerrados, a Tomás, que toca sus llagas. A orillas del lago, donde comparte pan y pescado. No fueron visiones. Fueron encuentros reales que transformaron el miedo en valor, la tristeza en esperanza, el silencio en anuncio. La resurrección de Cristo confirma su divinidad. Sus palabras eran verdaderas. Su sacrificio fue aceptado por el Padre. Y su victoria es nuestra. Si Él vive, nosotros también viviremos con Él. El domingo de Pascua está lleno de luz. Las iglesias se visten de blanco y dorado. El aleluya resuena una y otra vez. El cirio pascual arde con fuerza durante los 50 días del tiempo pascual. Es el testimonio de que Cristo, luz del mundo, permanece con nosotros. En muchas culturas, los huevos decorados simbolizan la vida nueva que brota del sepulcro vacío. Las comidas festivas celebran la comunión de las familias, la alegría compartida de la victoria del amor. Pero la Pascua no es solo un día. Es el inicio de un tiempo, el tiempo pascual. 50 días para profundizar en el misterio de la resurrección, para dejarnos llenar por el Espíritu Santo en Pentecostés. Vivir la Pascua es vivir una vida nueva. Es caminar como hijos de la luz. Es dejar atrás el pecado, el egoísmo, el miedo. Es ser testigos valientes del resucitado. Porque si hemos resucitado con Cristo, todo cambia. Nuestros días, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Todo es tocado por su luz. Somos enviados a llevar esperanza a quienes sufren, a quienes viven en la oscuridad, a quienes han perdido la fe. El domingo de resurrección nos impulsa a vivir con gratitud, con gozo, con una esperanza que nada ni nadie puede apagar. Cristo ha resucitado verdaderamente. ¡Aleluya! La tumba está vacía. Y esa certeza nos acompaña cada día. Nos transforma. Nos envía. Nos consuela. Gracias por recorrer este camino espiritual. Desde la entrada triunfal del Domingo de Ramos, hasta el estallido de alegría del Domingo de Pascua, hemos caminado juntos. Hemos contemplado el amor extremo, la entrega total, el silencio más profundo, y la luz que nunca se apaga. Que esta experiencia renueve tu fe. Que la alegría de la resurrección inunde tu corazón. Y que la esperanza pascual te acompañe siempre, en cada paso, en cada lucha, en cada alegría. Feliz Pascua de Resurrección. Cristo vive. Y con Él, todo es posible. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir profundizando en tu fe. Deja tu like para que más personas puedan ser alcanzadas por esta reflexión.
y comparte con quienes necesiten recordar el amor que nos salva. Que Dios te bendiga siempre.